Bueno, vamos a empezar. Me llamo Óscar, ¿de acuerdo? Llevo unos 10 años, algo más, trabajando con Drupal. He estado en unas cuantas empresas y ahora mismo estoy trabajando en Borian, ¿vale? Y vamos a hablar sobre Deployer. Deployer es una herramienta escrita en PHP, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en su día, cuando se creó PHP, era un lenguaje de scripts pensado para páginas web, y ahora mismo lo estamos usando como una herramienta para gestionar despliegues y se encarga de ejecutar comandos en el servidor de producción, ¿vale? Usa la consola de Symfony como core para montar todo el tinglado, ¿de acuerdo? Utilizando la consola de Symfony ya puedes hacer un input, recoger los datos o recoger lo que escribes en el bash y a partir de ahí ya se ejecuta, ¿de acuerdo? Y ellos mismos lo dicen, no se han cortado a la hora de decirlo, que Deployer es una herramienta similar a Capistrano, es decir, ellos lo que hicieron es, vieron cómo funcionaba Capistrano, ¿de acuerdo? No sé si la conoceréis, y lo clonaron usando la consola de Symfony y PHP para ello, ¿vale? Una cosa previa es que para poder trabajar bien con Deployer tenemos que usar el SSH Agent Forwarding, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Pues esto consiste básicamente en que cuando nosotros hacemos una conexión SSH a un servidor, llevamos en esa conexión nuestra clave privada, ¿vale? Eso es el SSH Forwarding. La segunda opción que existe, si no queremos hacer un SSH Forwarding, es utilizar un usuario en el servidor, ya sea de desarrollo o de despliegue, que tenga su propia clave privada y clave pública para conectarse a GitHub, Bitbucket, GitLab, donde tengamos nuestro repositorio para poder descargarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el SSH Forwarding? Primero, tenemos que configurar las máquinas locales, en este caso sería nuestro ordenador, arrancar el agente SSH y agregar la clave privada que queremos propagar, ¿vale? El Linux no me ha dado problemas, ¿de acuerdo? Pero en Mac últimamente me está dando muchos problemas, sobre todo para conectarme con Bitbucket, de que no me reconoce la clave privada y tengo que hacer un borrar y volver a agregarla, ¿de acuerdo? Eso a veces pasa y suele ser el error más habitual cuando empiezas con Deployer, de que no me conecto a la máquina, no consigo hacer login en el servidor, etcétera, ¿vale? Así que vamos a verlo un poquito en detalle. Primero, en el directorio .ssh creamos el archivo config y dentro de él le indicamos el host, ¿de acuerdo? El dominio en el que queremos propagar nuestra clave y decirle forward agent yes, ¿de acuerdo? Y luego reiniciamos el demonio de SSH o el servicio. Si hacemos un ssh-v, oscar@oscarcalvo.com, nos debería dar esto. Si vosotros lo probáis en vuestros equipos, os saldrá otra información, pero viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pues dice que está leyendo la configuración, que coge de config la línea 1 y aplica las opciones para el dominio Oscar Calvo, que luego tenemos NTC, SSH, SSH config también, y ahí en la línea 19 aplica también las opciones for para todos, ¿de acuerdo? No es correcto tener un for asterisco, porque ahí lo que estamos haciendo es que propagamos nuestra clave privada, ¿de acuerdo? La estamos propagando a todos los servidores en los que nos conectamos. Normalmente no solemos conectar a servidores conocidos, pero si por lo que sea algún día nos conectamos a un servidor que no conocemos, podríamos estar abriendo un agujero de seguridad si se pudiesen hacer con nuestra clave privada que la arrastramos al iniciar sesión en esa máquina, ¿de acuerdo? Para arrancar el agente SSH, eval $SSH agent -s y aquí añadimos en SSH-add
añadimos nuestra clave privada, ¿de acuerdo? Siempre hay que añadir la clave privada, nunca la pública. Y con ssh-add-l nos da la información de la clave que estamos, la clave privada que estamos arrastrando, ¿vale? Legend forwarding claro. Os digo, es fundamental porque si no hacemos el SSH Agent Forwarding, realmente no va a funcionar el resto de cosas, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Vale. Ahora, ¿cómo configuramos Deployer? Ya hemos configurado el primer paso, que es el SSH, y ahora la herramienta. Los chicos de deployer.org en los últimos años han estado currándoselo bastante. Son 3 chicos voy a decir Oriente, ¿de acuerdo? Pero no estoy seguro de qué parte de Oriente es, si son de Corea del Sur, Filipinas o por ahí, por los nombres. Europeos no parecen ser, ¿vale? Pero bueno, eso no me preocupa. Lo que me mola es que el producto que están sacando es un producto que mola. Y están preparando una herramienta de integración continua basada también en Deployer, es decir, utilizar Deployer para conectarse a su servicio de integración continua para testear tus herramientas. Primero, nos descargamos la última versión de Deployer, ¿vale? Y esto pues os sonará cómo se instala Composer, a cómo se instala también Drush. Simplemente hacemos un wget del par. Movemos el par a user local bin, yo le he llamado dep, lo podéis llamar como queráis, y luego un chmod más x para que sea ejecutable. La segunda opción es que podemos instalar también Deployer dentro de nuestro proyecto con Composer, ¿vale? Eso ya es como prefiera cada uno. Yo soy más de tener uno general, igual que tener un general de Drush, un general de Composer, pero hay gente que prefiere tener el deployer únicamente en los diferentes proyectos, ¿vale? Una vez que lo tenemos instalado, nos vamos a la raíz de nuestro proyecto y hacemos un dep init, ¿de acuerdo? Que nos saca estas opciones para elegir alguna más. Este listado es viejo, ¿de acuerdo? Y ya entre las nuevas opciones también sale Drupal 8, ¿vale? No me gusta utilizar el boilerplate que dan para Drupal 8 porque te encasilla a una forma de trabajar que ellos han pensado y a mí no termina de gustarme del todo, ¿vale? Eso ya es a gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Si escribimos dep, nos sacará un listado de todas las opciones que tenemos, ¿vale? Desplegar, listado de tareas, etcétera. No lo he dicho antes. Deployer es un task runner. No sé si conocéis el concepto de aplicaciones task runner. Son aplicaciones que se encargan de ejecutar acciones, ¿de acuerdo? Deployer es una más. Y lo que nosotros vamos a hacer es, aparte de configurar la conexión al servidor le definimos tareas que queremos que se ejecuten en el servidor. Las tareas que normalmente solemos ejecutar para desplegar una aplicación, pues aquí las escribimos una única vez y el sistema se encarga de ejecutarlas automáticamente, ¿vale? En nuestro local tendremos esta estructura. El directorio raíz del proyecto, luego tendremos vendor. Bueno, yo suelo trabajar así, ¿vale? No tendremos, yo es como suelo trabajar, ¿de acuerdo? Tendremos vendor, dentro de vendor pues tenemos todo lo que nos instala Composer, tendremos el archivo deployer.php, el document root de Apache que estará aquí en Drupal, ¿de acuerdo? En algunos casos creo que cuando haces una instalación desde Composer, esto lo llaman web, si no me equivoco. Se puede cambiar los nombres, esto es simplemente orientativo para que entendáis. Y otros archivos o directorios, ya sea test, paquetes de Node.js, etcétera. Y esta es la estructura que nos crea en nuestro servidor remoto, ¿de acuerdo? En nuestro servidor remoto primero tenemos el directorio shared, ¿vale? Y en ese directorio vamos a tener aquellos archivos o directorios que nosotros le indiquemos. ¿Por qué es esto? Porque
nosotros el settings.domain.php nunca lo metemos en el repositorio, ¿vale? Y files tampoco lo metemos en el repositorio. Por lo tanto, lo que hacemos es tenerlo en el directorio SARET, que es el directorio de elementos compartidos del proyecto. Luego ya veremos lo que ocurre con estos, tanto el settings, files, otros archivos que necesitemos también se pueden meter aquí, ¿vale? Luego tenemos un enlace simbólico en current, ¿vale? Que nos apunta a web release last, que el release es este, que son todas las veces que nosotros hacemos un deploy con deployer, nos genera un directorio cuyo nombre es año, mes, día, hora, minuto y segundo, y dentro nos mete lo que tengamos nosotros en nuestro repositorio de Git, ¿vale? Y dentro de lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio de Git, deployer se encarga de hacer un enlace simbólico para crear el settings.php y files. De tal forma que cuando nosotros, como podéis ver aquí, tenemos 1, 2, 3, podemos tener tantas versiones de código como queramos, aunque solo se va a ejecutar la última. Nosotros nunca vamos a tocar en los despliegues ni settings ni files, sino que van a estar siempre en el directorio SARET. No sé si entendéis esto. ¿Alguna duda al respecto con esta jerarquía? Sí. Entonces, en el directorio share, cualquier cosa que pongas ahí se crea automáticamente un enlace simbólico o esto va por configuración. No, ahora lo vemos. Vale. Cuando nosotros configuramos en el deployer.php, le indicamos archivos y directorios que queremos tener en SARET. Y él se encarga ya de replicarlos y luego nosotros, pues a mano, subiremos files y subiremos el settings también, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se configura el archivo deploy.php. Primero, tenemos variables globales. Como podéis ver aquí, una de las más importantes es la de repository, porque aquí es donde le vamos a decir de dónde queremos sacar nuestro repositorio, ¿vale? Otra, el keep release, es la cantidad de veces que nosotros queremos tener o mantener almacenadas las versiones de código. Lo habitual suele ser 3, pero podemos tener 4, 5 o 6, las que queramos, ¿de acuerdo? Cada keep release es un deploy que se haga. Luego, en share files, le indicamos qué archivos queremos tener nosotros compartidos. El settings.php es el básico, pero en Drupal 8 podemos tener también archivos de servicios, archivos de variables de entorno, etcétera, ¿vale? Y en directorios compartidos, lo mismo. Esos son arrays y se pueden definir, ¿de acuerdo? Y la estructura es que nosotros le damos toda la ruta absoluta a partir de la raíz del proyecto, ¿vale? Para que deployer sepa dónde tiene que crear el enlace simbólico. Al definir estos dos elementos de aquí, deployer ya sabe qué archivos tiene que generar y dónde tiene que enlazarlos, ¿vale? Y aquí le indicamos que en Writable Directories, los directorios que se puede escribir. Lo mismo, lo que está entre corchetes es un array. Luego también importante definirle el SSH type, que tiene que ser XSSH2 para que funcione, ¿vale? Normalmente suele venir en Linux, suele venir ya instalado, y si no, el Windows o Mac tendrá que instalarlo si no viene. Podemos setear, hacer un set de una variable, hacer un get también, y también un condicional de hash key, ¿vale? Y también en las variables globales podemos tener un array en vez de un string. Luego veremos para qué sirven las variables globales. Variables de entorno. Las variables de entorno las definimos para cada uno de los entornos que tenemos. Es decir, podemos tener entornos de desarrollo, tener entornos de producción, etcétera, ¿de acuerdo? Con dichas variables nosotros vamos a crear las rutas que necesitemos para nuestros proyectos, ¿vale? Luego vemos código, no os preocupéis. Tareas. Como os he dicho antes, Deployer es un task runner y nos permite ejecutar tareas.
¿vale? Y definir una tarea es tan sencillo como esto. Tags, ese es el nombre, Apache Restart, la función y sudo service Apache 2 Restart. Y en la descripción Restart Apache. Y esto es lo que ejecutará en el servidor, ¿de acuerdo? Tan sencillo como eso. Luego veremos también que utilizando las variables de entorno podemos indicarle que se ejecuten comandos de Composer, comandos de Drush para ejecutar tareas, ¿de acuerdo? Durante el despliegue pues necesitamos reimportar a lo mejor la configuración, limpiar caché, revertir features, etcétera, y todo eso se puede hacer con Drush o al hacer la instalación de Composer, si necesitamos que algún submódulo de Composer ejecute alguna tarea, también se puede definir, ¿vale? Las variables que hemos definido antes, ¿de acuerdo?, las podemos ejecutar en las tareas. El deploy path es la ruta en la que desplegamos y el Drupal setting path es la ruta de configuración, ¿vale? Aquí me faltaría... No me falta un slash. El Drupal setting path lleva ya su propio slash, ¿vale? Aquí que no lo veis es cd, vete hasta, esto sería hasta el default, hasta el Drupal setting path, y aquí un Drush, que es la ruta donde tenemos configurado, donde tenemos nosotros Drush en el servidor, y ahí límpiame caché, ¿vale? A ver si os puedo... No. Dejadme un momento a ver si os enseño al final del código. ¿Veis? Drush path, cd, clear cache all. Realmente esto lo que es un /user, /local, /bin, /drush, y escribiendo eso en la consola, automáticamente él ejecuta lo que viene al final de la ruta, que es drush, y cd all son los parámetros del método. Una de las cosas chulas que tiene es que nosotros podemos definir tareas que se pueden ejecutar antes y después del despliegue. De tal forma que nosotros, si queremos, antes del despliegue podemos ejecutar tareas como, mira, hazme una copia de la base de datos porque no sé lo que va a pasar. Y me la guardas en este sitio, ¿vale? Y tareas de después del despliegue, pues un drush clear cache, tan sencillo como eso, que después de desplegar hay que ejecutar Composer para descargarte todo lo que hay en Composer. Ejecutar un drush para limpiar caché y revertir todo. Si hay que activar la web, pues hay que ejecutarlo con drush también, etcétera, ¿vale? Pues todo se puede hacer escribiendo las tareas. Vale. Hay otras tareas, supuestamente, que se pueden ejecutar con inputs variables, ¿de acuerdo? Estas tareas de aquí sería un deploy devel, que sería deployer desplégame en entorno devel, y luego el nombre de la tarea deploy prepare, ¿vale? Eso se podría ejecutar. Según ellos y según la consola de Symfony, hay algunas tareas que sí se pueden ejecutar pasándoles inputs variables, que podría servir para tener una tarea genérica de Drush y a partir de ahí pasarle los comandos necesarios. No he conseguido que me funcione, ¿vale? Se supone que sí funciona, pero yo no he conseguido hacerlo funcionar. La verdad es que tampoco le he tenido tanto tiempo como para dedicarle un par de tardes a esto, porque con lo que he hecho hasta ahora me ha servido bastante. También podemos agrupar tareas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos sirve con agrupar tareas? Pues mirad, esta es una tarea, deploy, que agrupa todas estas tareas de aquí. Y luego nosotros lo que ejecutamos un deploy, que es esta tarea, que es una tarea con un montón de subtareas, production, que se ejecutaría en producción, una tarea de despliegue, ¿vale? Vale, ahora configuración de servidores. Esto es muy sencillito. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí. ¿Se pueden las tareas, estoy pensando en rollback? Sí. Dos cosas.
Si no se termina de ejecutar bien todo el despliegue, el sistema automáticamente hace un rollback, ¿vale? Es decir, en el momento en que cualquier tarea dé un error, y a mí me ha pasado en una tarea de feature revert all, que me daba error features, y Deployer me decía, mira, esta tarea me ha dado error, no despliego. Bueno, despliego, pero no aplico el cambio de enlace simbólico y te borro la release desplegada. ¿La base de datos? La base de datos no la tocas. Si estás haciendo el feature revert, estás tocando base de datos. Sí, tienes razón. Pero en este caso daba el error y revertía. No sé si me explico. Es decir, al devolver un null la tarea, Deployer te decía, con esto. La tarea en la base de datos en realidad, como la tienes en un archivo settings aparte, no se toca. Se toca en el sentido de que efectivamente se está intentando ejecutar algo contra la base de datos. Ahí no queda nada. Ahí el truco es tener una copia de seguridad de la base de datos. Es el problema de... Sí, por eso he preguntado si haces el backup en el pre-deploy, si puede ser condicional el post-deploy. Es decir, si me revienta, recupérame la base de datos. No puedes porque te devuelve un null y entonces ahí Deployer te dice... Se termina todo. Se termina todo, exacto. Ese es el problema que tiene. Por eso, uno de los problemas es tener configuración en base de datos, que tenemos que vivir con eso, ¿de acuerdo? Y por eso siempre hago una copia de seguridad de la base de datos. Normalmente, si va todo bien, la última tarea es borrar la copia de seguridad de la base de datos. Ya está. Los servidores. Para el acceso a los servidores podemos configurar lo que es el acceso tanto en archivos PHP o en archivos YAML, a cada uno lo que más le guste, ¿vale? Se pueden definir por servidor o por entornos, o por otros podemos tener un único servidor para cada uno de los entornos, o a lo mejor producción lo tenemos en 3 servidores a la vez, ¿de acuerdo? Se podría definir producción en 3 servidores y Deployer ya se encarga de los 3 servidores a la vez ejecutarse, ¿vale? Para cargar la configuración de servidores utilizamos la función inventory y le pasamos la ruta donde tengamos nosotros el servidor o los servidores definidos, ¿vale? Vamos a ver ahora el archivo del YAML. Esto sería producción, la IP de la máquina, el puerto, el usuario con el que se ejecuta. Yo le llamo deployer, pero se le puede llamar de cualquier otra manera. El forward agent lo dejamos con la virulilla. El stage es el entorno, que es producción. El deploy path es lo que es la ruta donde se despliega el código, ¿vale? Y el branch es la rama que nosotros cogemos de Git. Esto es importante porque como tengáis branch devel production, pues ya sabéis lo que vais a desplegar en producción. O a la inversa, si desplegamos en devel master. ¿Alguna duda? ¿Qué? Es que te comentaba que en mi charla antes te has puesto el nombre del host, la IP a la que va. ¿No sería mejor poner un nombre de NES? No, porque no funciona igual de bien. A veces da problemas. No sé por qué, pero a veces da problemas. Sí, no, pero te lo digo porque si tiene un multinode, por ejemplo, tiene algo en la nube de Google que automáticamente te saca los nombres y demás. Pues ahí sí que va a haber un problema. Yo ahora mismo, por lo que son las IPs dinámicas de como lo que ocurre en Google, no me he tenido que pegar. El día que me tenga que pegar, pues entonces ya... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí a lo que te refieres. Se puede meter dominio, como tú dices, pero no funciona del todo bien, pero no es por el deployer en sí, sino porque un problema de la librería de SSH de PHP. ¿Vale? Por meter se puede meter, pero fijo va con IP. El día que me toque pegarme con la nube, pues ya les preguntaría a los chicos estos cómo se resuelve. Yo recuerdo que para esto en The Cocktail lo que teníamos era un script
que trabajando con Capistrano, que también se utilizaban IPs, consultaba mediante una lambda dónde querías desplegar para que te devolviese la IP y a partir de ahí ya poder desplegar. No es lo más cómodo, pero a veces no queda otra. Y esto sería lo mismo, pero como si fuese un código de PHP, que me faltaría el punto y coma, ¿de acuerdo? Y estos son los enlaces y os voy a enseñar ahora un poco de código en vivo y en directo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, pero para responder. Vete haciendo la pregunta. ¿Qué diferencia ves entre usar Deployer y Capistrano? O sea, ¿te marca una diferencia real? No, yo no he visto diferencias reales. Sí, te marca una diferencia real. Capistrano es más veterano y lleva mucho más tiempo siendo utilizado que Deployer. ¿De acuerdo? Y por otro lado, aunque me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, es verdad que Ruby es un lenguaje multifuncional, ¿de acuerdo? Y PHP fue pensado como un lenguaje de script para páginas web. Al final lo que estamos haciendo es llevar PHP a hacer tareas que en su día no estaba pensado que iba a tener que hacer. Y tengo otra pregunta. Vale. A ver, Deployer, hasta donde entendí, lo instalás en tu ordenador local. Sí, lo instalas en la máquina local. Y, y en los servidores no. nunca tenés que instalar nada realmente porque se conecta por SSH y empieza a tirar comandos. Eso es. Vale. Eso es. Mirad, antes he dicho que no utilizaba Drupal 8, aquí hay un zip de Drupal 8, os voy a mostrar ahora. A ver. Vendor. ¿Dónde está? No me deja abrirlo. Que será por permisos. Esperad. Bueno, vamos a ver esto y luego vemos el zip de Drupal 8. Como hemos dicho antes, bueno, aquí es SSH Type Native, ¿vale? Esto es Deployer 6. No sé por qué tengo puesto Native, tendría que ser SSH2. Y multiplexing igual a tú, esto es obligatorio, ¿vale? Luego el repositorio, pues está aquí en GitLab. El share files está aquí, el settings.php, el directorio files y el variable es files, ¿de acuerdo? Y aquí, pues como podéis ver, deploy tema, porque en este proyecto el tema lo está haciendo otra persona por su cuenta, que no es técnico y no quería tener un Drupal instalado en su ordenador, así que lo está haciendo un poco como puede, en un Git aparte para el tema, y que cada vez que desplegamos o algo, recuperamos el tema en su propio repositorio, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es desplegar el tema en cada nueva release. Crear el enlace simbólico del tema que está en otro lado. Y esta es la tarea con la que estuve pegando ayer, la de ejecutar CIM cuando se despliega, ¿vale? Como podéis ver aquí, deploy path, luego ocurre en site default, y aquí druth CIM-i para que se ejecute, ¿vale? Y ahora los archivos, a ver. Y esta sería una configuración, ¿vale? De deployer. Se pueden meter muchas más cosas. Aquí tenemos la IP, el puerto, el usuario, lo que es el entorno, el deploy path, Composer, porque también cuando desplegamos ejecutamos Composer, la rama, el Drush path, el Drupal setting path, y nosotros podemos crear tantas variables como necesitemos. Luego ya veis que se abren dos corchetes, nombre de la variable, se cierran dos corchetes. Y la aplicación,
pues estamos en modo debug y estas son las variables para MySQL en caso de que lo necesitemos también, ¿vale? Si en vez de hacer un Drush SQL dump queremos hacer un MySQL dump, pues tiraríamos de estas variables, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Y esto es todo. Nosotros estamos utilizando la herramienta en un par de proyectillos y por ahora nos está yendo bastante bien, ¿vale? Es verdad lo que has dicho, de que el día que tengamos que enfrentarnos a la nube tendremos que ver cómo resolver ese problema. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Soy un poco ignorante a nivel de sistema con el tema de los despliegues. ¿Qué diferencia, por ejemplo, ves, cuál es la diferencia que hay entre un Jira y un deployer? Quiero decir, Jira hace despliegues, pero no sé si hace algo más que el deployer no haga o si viceversa. Es que no sé lo que hace Jira. Ah, Jira te mantiene una versión por cada vez que despliegas, por ejemplo. no lo sé. Y le puedes configurar tareas de previas y posteriores al despliegue, pues entonces viene a hacer lo mismo. La única diferencia creo que Jira es de pago y Deployer no. Sí, no, es mucho más complejo y sí. Creo que hay que instalarlo en el servidor. Hay que instalarlo en el servidor. Y yo entiendo que con Jira además estarás condicionado a trabajar con Bitbucket. No, puedes usar. Vale. La verdad que el Source, claro. Vale, pues no lo sé, nunca he utilizado Jira, yo he utilizado Deployer, es la herramienta que a mí me va bien y por ahora no he tenido ningún problema con ella. Me gusta porque con Drupal 8 sobre todo, la consola de Symfony también la tienes que tener como dependencia tanto para Drupal Console como para Trash, etcétera, así que ya una parte de la dependencia es obligatoria también de otras partes del proyecto, por lo tanto no hay ningún problema con eso. Y es relativamente fácil de manejar, ¿de acuerdo? Fácil de configurar y no sé qué más queréis que os diga. Pues si no hay ninguna pregunta más, ya hemos terminado. La configuración has dicho que lo instalas en tu entorno local. Incluyendo los comandos que se ejecutan en el servidor, no es que en el servidor defines qué comando se puede ejecutar. No. Tú defines qué comandos quieres ejecutar en el servidor. Tú defines en el archivo deploy.php o en los recipes que tiene Deployer las tareas que quieres ejecutar, ¿de acuerdo? Normalmente el archivo deploy.php yo no lo llevo al servidor, por si acaso. O sea, no es para restringir lo que se pueda hacer. En plan, vale, te voy a dejar despegar mi servidor, pero no puedes tocarlo. Exacto. Hacer un pull No, a ver, en el momento en que puedes hacer un SSH forwarding o hacer un login SSH en el servidor, de acuerdo, tú puedes desplegar y puedes meterte. Al final lo que hace Deployer es, por detrás, se mete en el servidor de despliegue o en el de producción y hace ciertas cosas. Si queremos limitar eso, lo que se puede hacer es que el usuario de despliegue esté limitado a un entorno concreto, es decir, darle permisos muy concretos a Deployer para que solo pueda hacer ciertas cosas y de ahí no puede hacer, ¿vale? Y una pregunta más. Si tienes un equipo, digamos, Sí. 2 o 3 personas que van a tener permiso para despegar, supongo que este fichero lo metes en Git para No. mantener versiones, ¿no? O sea, Yo lo metería, si hay que meterlo en Git, yo lo metería en otro repositorio aparte. Bueno, sí, en un Git. Sí. Que, Hay gente que, hablando con otras personas de la comunidad de Deployer, que sí que lo meten en el proyecto, ¿vale? A mí no me gusta, lo meten en el proyecto y lo que hacen es que una vez han terminado de desplegar, el archivo lo borran del servidor de producción o del servidor de desarrollo. El deploy.php por sí mismo no es peligroso, ¿de acuerdo? Tiene definidas las tareas, sí que tienes definidas algunas rutas, ¿vale? Pero los que tienen realmente la mandanga es el devel.yaml, ¿de acuerdo? Porque aquí ya ves que estamos con la base de datos, el nombre del
que se conecta a la IP y el puerto, ¿de acuerdo? Este es el archivo que no habría que nunca jamás meter en el repositorio. Si hay que compartirlo, pues Dropbox, un pincho o alguna otra forma, pero nunca... Perdón, no podéis mantenerlo fuera del directorio de Public. Yo lo mantengo fuera del directorio. Sí. A ver, lo mantengo fuera del directorio, pero así todo puede ser susceptible. Por seguridad, por un punto más de seguridad, prefiero al principio del proyecto que una persona se encargue de hacerlo y distribuirlo, y cuando hay que hacer una actualización del archivo por lo que sea, esa persona es la responsable de hacer esa actualización y es la responsable de pasarle ese archivo al resto de personas. De tal forma que si centralizamos en una única persona la seguridad y la gestión de ese archivo, se reduce también los riesgos, ¿vale? Es verdad que un YAML que va a estar fuera del public, porque además deployer y YAML tienen que estar fuera del public, como está vendor también, no debería correr peligro, pero para evitarnos males mayores. ¿Vale? Pero os voy a poner ahora...